Buenas tardes, mi nombre es Laura Janet Figueredo, pertenezco al programa Ingeniería Agroforestal y este es un trabajo de competencias comunicativas y pertenezco al grupo 818. El día de hoy se va a exponer el texto argumentativo sobre la instauración de pena de muerte en Colombia, que fue el que yo elegí. Desde mi punto de vista, la pena de muerte en Colombia es un debate que ha durado o lleva un transcurso de varios años y meses y días, ya que las partes que debaten no están de acuerdo por diferentes razones. Una de ellas es que la pena de muerte se ha dicho que es para protección de los derechos humanos, en casos como violación a niños e incluso para violación de adultos. Pero voy a tocar una cifra que es una cifra actual que nos entrega el ICBF, que dice que en el transcurso del 2021 hay más de 6.900 niños víctimas de violación. Pero si vemos el porcentaje de adultos también es enorme, pero lo que más nos asombra es la tranquilidad con la que viven los victimarios. Y entonces es ahí donde muchas de las familias se preguntan, la justicia colombiana, ¿en dónde está? ¿Qué es lo que está haciendo que no se ve? O sea, los actos siguen impunes. Y muchas veces es o porque la persona tiene muy buenos abogados o cosas así. Pero trasladándonos al tema de la justicia o lo que piensan, digamos, estas familias, dicen que para ellos no estaría bien una pena de muerte para estas personas. Uno, porque es suficiente con el dolor que ellos sienten al perder un ser querido o al ver que uno de sus seres queridos sufrió o pasó por esas situaciones. Y ver el daño psicológico, físico y emocional que le dejaron. Pero ellos dicen que no es necesario que otra familia sufra por la pérdida de un ser humano o de un familiar a raíz de la pena de muerte. Y si nos trasladamos a la parte religiosa, vemos que la parte católica como tal, ellos se niegan a la pena de muerte, ya que dicen que la única persona que tiene derecho, por decirlo así, o que tiene la patria potestad para crear vidas o finalizarlas en cierto modo, es Dios. Que nosotros no somos ni Dios ni nadie para decir cuándo o cómo acabar con la vida de una persona. Entonces, la parte católica tampoco está de acuerdo. Entonces, son muchas controversias que no han dejado que la pena de muerte se instaure en Colombia. Pero retomando nuevamente, la pena de muerte dice que es, uno, para disminuir las cifras de delincuencia. Pero pues, o sea, no sé, desde mi punto de vista yo veo que por más días que pasen, por más cosas que se inventen o se actualicen dentro de la justicia, la delincuencia aumenta. O sea, todos los días vemos noticieros, leemos periódicos, escuchamos la radio y no hay día en que no digan o un atraco o un asesinato o una violación. Todos los días hay una noticia relacionada con delincuencia del tipo que sea. Entonces, realmente la pena de muerte no va a acabar con la delincuencia. Ya, eso es como contrarrestarla un poco, sí, acabarla no. Por otra parte, dice que la pena de muerte es para proteger los derechos humanos. Pero si nos vamos a la parte de derechos humanos como tal, nos dice que el derecho fundamental es a la vida. Por lo consiguiente, tú tienes derecho a tu vida. Entonces, no se estaría protegiendo
completamente los derechos, sino se estaría negando o vulnerando uno de los derechos fundamentales. Por ese lado. Por otro lado, está la ética. La parte ética del ser humano no permite que tú vas y le quites la vida a una persona por el motivo que sea. En algunos casos, claro está. En algunos casos. Y por otro lado, que es como el lado que me parece más contradictorio, o sea, no contradictorio, sino más preocupante la cuestión. Porque hay algunas personas que debaten este tema o han venido debatiendo este tema durante varios tiempos, dicen que la persona tiene derecho a ser juzgada. Es decir, tú cometiste una violación, a ti inmediatamente no te pueden condenar a pena de muerte, sin antes no haber sido juzgado. Es decir, nuevamente, para que tú seas juzgado tienen que tener una serie de pruebas en tu contra y haber realizado algunos estudios psicológicos para determinar el por qué lo hiciste o si actuaste de manera involuntaria o voluntaria. Y ahí sí viene la parte donde es juzgado y condenado. Pero muchas veces, o en muchos textos que estuve indagando, decía que la pena de muerte debía ser instaurada desde el momento en que es capturado la persona a la que se va a condenar. A ti no te están dando la oportunidad de defenderte en pocas palabras. Y en muchos casos de la vida real en Colombia, hemos visto que por X o por Y delito se condena a la persona equivocada. Y la persona victimaria o la persona que cometió el acto atroz o el delito está en las calles buscando una nueva presa, es decir, una nueva situación o persona en la cual cometer sus delitos. Mientras la que está pagando una condena es una persona inocente. ¿Y por qué capturan a la persona inocente? Porque tal vez coincidía una de las pruebas o la primera prueba que se obtuvo indicaba que era él y no se hace una investigación adecuada. Son motivos que han frenado el debate sobre la pena de muerte. Adicional a esto, desde mi punto de vista personal, si se obtuviera la instauración de la pena de muerte, pensaría yo y creería que no solamente el hecho de una violación o un asesinato debe ser incluidos en la pena de muerte. Colombia durante varios años se ha podido observar la corrupción desde la parte política. Y resulta que llegan a un punto en donde sí, hay investigaciones. Y de ahí no pasa. O sea, si lo condenan es muy raro al político que lo ponen en medio de aseguramiento. O sea, es muy raro. Y de por sí, él minimiza su condena por buena conducta o por trabajo o bueno, infinidad de cosas. Pero ahí es donde viene la situación. Porque él está cometiendo un delito, le está robando al Estado. Y resulta que muchas veces el Estado somos nosotros. Y los que sustentan al Estado en gran parte somos nosotros, la ciudadanía. Entonces, ¿por qué a ellos no ponerles un rango similar a una violación, a un asesinato
ponerlo dentro de los crímenes o delitos que serían citados o, bueno, no sé, dentro de la pena de muerte, de los que se castigarían con la pena de muerte, por un lado. Por otro lado, no estoy de acuerdo, pues por las razones que ya he dicho, o sea, se estaría violando uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida. Dos, se estaría juzgando se estaría condenando a la persona sin antes haberla juzgado. Y tres, eh, en cierto punto estoy de acuerdo con muchas de las familias de las víctimas, ya que ellos dicen que no es necesario contar con el sufrimiento de una familia más. Basta con el de ellas, ya que han perdido un ser querido o una persona de su núcleo familiar ha sido víctima de estos actos. Eh, Eso es todo, ese es mi punto de vista. Gracias.